Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes una semana más en esta serie de enseñanzas que se llaman Conociendo a Dios a través de la Biblia. Seguimos en Génesis y vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Te recuerdo que si te gusta el video, le des like, por favor, que te suscribas al canal para que recibas las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Ok, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos ya las consecuencias de la desobediencia del hombre y comenzamos a ver lo que son las maldiciones. Vimos que Dios maldijo a la serpiente y vamos a recordar un poquito qué es una maldición. Vimos que una maldición es la aplicación de la ley divina que autoriza o inflige juicios y sus correspondientes consecuencias sobre una cosa, una persona o un pueblo. Entonces vemos que Dios tiene leyes de cómo tenemos que vivir aquí en la tierra, de cómo tenemos que comportarnos. Cuando nosotros no obedecemos esas leyes, entonces ahí viene la aplicación divina que hace que autorice, como dice, o haga juicios y también decrete sus correspondientes consecuencias. Entonces quizás no vemos a Dios, quizás no decimos, pero ¿cómo Dios tiene leyes? O no sé, nos quedamos así pensando, pero lo creamos o no lo creamos, Dios tiene leyes y inmediatamente que desobedecemos o que infringimos esas leyes, pues comienza a moverse esa aplicación de esa ley que autoriza que venga un juicio y sus correspondientes consecuencias. Y dice que sobre una cosa, puede ser sobre una persona o incluso sobre un pueblo. Entonces vimos que Dios soltó una maldición sobre la serpiente y le dijo que toda su vida iba a arrastrarse para caminar, que iba a caminar sobre su estómago, ¿verdad? No me acuerdo bien cómo dice, pero a ver, vamos a ver. Dice que iba a caminar sobre su pecho y que iba a comer polvo. Entonces vimos ahí también la maldición que vino sobre el ser espiritual que se metió en la serpiente, que es Satanás. Y ahora en esta clase vamos a ver las consecuencias que tuvo esa desobediencia para la mujer. Y vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 16, y se llama el título de esta parte, Maldición de Eva. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces aquí vemos 4 cosas. ¿Sí? La maldición constaba de 4 cosas. Primero, que iba a multiplicar en gran manera, fíjense cómo dice, en gran manera los dolores del embarazo de la mujer. Entonces, todos esos dolores, todos esos problemas que se tienen cuando una mujer está embarazada, son consecuencias de la maldición que vino sobre la mujer desde el huerto del Edén, ¿verdad? Y dice que también iba a aumentar en una manera también grande el dolor cuando tuviera sus hijos, o sea, cuando diera a luz, cuando tuviera el parto. Dice, con gran dolor darás a luz. ¡Wow! ¡Qué consecuencias! Consecuencias en el mundo físico, ¿verdad? En el cuerpo. Y dice, y tu deseo, el tercero dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Entonces aquí vemos que el deseo de la mujer iba a ser para su marido. Si nosotros buscamos esa palabra que dice deseo, viene de la palabra hebrea teshuka, que quiere decir anhelo. ¿Y qué es un anhelo? Es un deseo de manera intensa. Toda es una de las consecuencias, o sea, parte de la maldición sobre Eva, es que ella iba a tener un deseo de manera intensa por su esposo. Entonces vemos, por ejemplo, vamos a explicar esto y lo quiero hacer con mucho cuidado, porque creo que es necesario que podamos analizar muy bien esta parte de la maldición que vino sobre la mujer. Una de las cosas que significa esto, que es un deseo de manera intensa por su marido, quiere decir que la mujer iba a tender a creer o a sentir que si no tenía un esposo o un novio, si era muy joven, entonces esa mujer no se iba a sentir bien. Recordemos que una de las cosas que estamos aprendiendo es que la fuente de amor es Dios. Y es de ahí de donde nosotros debemos aprender a obtener el amor para así tener amor y tener buenas relaciones con el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, todas nuestras relaciones. Entonces, cuando la mujer viene este deseo de manera intenso sobre ella, la mujer a veces va a tender a creer que para sentirse realizada necesita tener un esposo, ¿verdad? Un novio. Y muchas veces vemos que a veces las mujeres, pues lo digo con cuidado, a veces como que no, si no tienen un novio se sienten mal, como que se sienten que no son felices. Y muchas veces cuando ya están casadas, quieren como que el hombre sea el que llene lo que solamente puede llenar Dios. Acuérdense que cuando les dije, ya tiene tiempo que estuvimos viendo esto y que lo vimos en Eclesiastés, que decía que cuando nosotros, cuando dice en que Eclesiastés 3:9, si mal no recuerdo, dice que Él lo hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre sin que Él lo entendiera. Entonces dentro de nosotros hay parte de la eternidad de Dios. ¿Por qué hablamos de la eternidad cuando hablamos de Dios? Porque Dios es un ser espiritual que existe desde siempre. Ahí no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Él existe desde siempre y va a existir para siempre. Entonces, esa eternidad que Él puso en nosotros, solamente la puede cubrir Él, solamente la puede llenar Él. Entonces, cuando viene este deseo de manera intensa en la mujer, llega a veces a confundir a la mujer, a pensar que es el marido el que la tiene que llenar, que es el marido el que tiene que cubrir eso que solamente puede llenar Dios. ¿Ok? Entonces vemos que esto pues no fue nada bueno para la mujer. Y después, vemos también que dice, yo no sé, esta parte es muy importante que nosotros la podamos entender, porque el propósito de estas clases es que nosotros podamos ver nuestra situación y podamos entender por qué estamos en esta situación, ¿sí? Estas enseñanzas van dirigidas a todos, a hombres, a mujeres, a jóvenes, ¿sí? Y ese es el propósito. Entonces vemos aquí que el diseño de Dios no era que la mujer tuviera un deseo de manera intensa sobre el marido, pero que es parte de la maldición que Dios lanzó sobre la mujer. Y después dice, y él se enseñoreará de ti, así le dijo a la mujer, y él se enseñoreará de ti.
esa palabra enseñorear viene de la raíz hebrea que se dice mashal, que quiere decir gobernar, dominar. Y aquí es muy importante que veamos, dice aquí, y él se enseñoreará de ti. Dios nunca diseñó que un hombre se enseñoreara de otro hombre. Y estoy hablando como género. O sea, Dios nunca le dijo a Adán que se iba a enseñorear de Eva ni de otro ser humano. Le dijo que se iba a enseñorear de los peces del mar, de todos los animales que él había creado, ¿verdad? Eso era de lo que él se iba a enseñorear. Pero parte de la maldición de Eva es que su esposo se iba a enseñorear. Y esta palabra significa, que viene de la palabra mashal, que quiere decir gobernar, dominar. Una cosa es que el hombre tenga autoridad, sí, porque el hombre tiene la autoridad sobre la mujer. Y una cosa muy diferente es que él se enseñoree, que él gobierne, que él domine a la mujer. Vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando Dios diseñó que el hombre tuviera la autoridad, se trataba de que sí, el hombre tenía la autoridad, pero Eva tenía voz y voto para tomar las decisiones. Es, por ejemplo, en un matrimonio, la mujer pues tiene que tomar en cuenta al hombre para tomar decisiones, pero también el hombre tiene que tomar en cuenta a la mujer para tomar decisiones. O sea, no podemos tomar decisiones así nada más sin decirle al esposo o sin decirle el esposo a la esposa. Es muy diferente el diseño que Dios hizo del matrimonio, de que Él iba a ser la autoridad, pero que con esta maldición sobre Eva ya no era tener la autoridad, sino que dice que una parte de la maldición es que el hombre se iba a enseñorear de ella, el hombre la iba a dominar. Y vemos a través de la historia que mucho tiempo la mujer no tuvo voz ni voto, que mucho tiempo la mujer no tuvo ninguna oportunidad. Y aún vemos en algunas sociedades, como algunas sociedades asiáticas o de Medio Oriente, donde el hombre va adelante y la mujer tiene que ir 2 o 3 pasos atrás, donde la mujer no tiene voz ni voto, donde la mujer no puede decir nada, porque el que domina, el que gobierna es el hombre. Entonces vemos que esta maldición que vino sobre Eva no solamente trajo dolor pues en su preñez y en cuando da a luz, sino que vino a traer una situación o un desequilibrio en el diseño perfecto que Dios tenía de el matrimonio o de del matrimonio, ¿sí? Dios tenía un diseño muy bien planeado, muy bien estructurado, pero esto que sucedió con la mujer que desobedeció y que vino esta maldición sobre ella, pues trajo una situación, trajo consecuencias, y esto es lo que ha hecho que haya tantas situaciones de dominio sobre la mujer. Es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque esto nos va a ayudar y nos va a traer mucha luz. Y tú me dirás, bueno, pero entonces ya estamos condenados a que esto va a ser así. No. Jesús vino para redimirnos de todo esto que pasó en el huerto del Edén. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros decidimos conocer la palabra de Dios,
obedecer la palabra de Dios, entonces lo que va a suceder es que todas esas maldiciones van a ir siendo destruidas, todas esas maldiciones se van a ir rompiendo y vamos a comenzar una vida nueva y vamos a comenzar a tener y a poder usar esos diseños que Dios tiene. Diseños de la mujer, el diseño del hombre, el diseño de la familia, el diseño del matrimonio, porque como les he dicho, Dios es un Dios de diseños y Él todo lo ha hecho perfecto y lo ha hecho para funcionar, pero desgraciadamente, pues el pecado lo que trajo, pues trajo maldición. Trajo esa maldición que por quebrantar la ley de Dios. Entonces aquí estamos viendo esta parte de la maldición. Estamos viendo esta parte en donde Dios mismo maldijo a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios es el juez de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus leyes, tiene sus mandamientos, tiene sus estatutos, Él tiene todo bien diseñado y el propósito de Él es que nosotros los conozcamos y obedezcamos para que tengamos bendición en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer nada más la primera parte de la maldición de Adán para que la próxima semana la veamos más detenidamente. No sé si tengan preguntas, pero creo que sí es muy importante que podamos entender que una maldición viene como consecuencia de no obedecer a Dios. Vamos a leer nada más el versículo 17 que dice Génesis 3:17 y aquí empieza la maldición del hombre. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces aquí estamos viendo que el pecado que cometió Adán, ¿sí?, fue obedecer a la voz de su mujer. O sea, ese fue el pecado que cometió Adán en el huerto del Edén. Obedecer a la voz de la mujer y dice, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Si nosotros vemos en la maldición que le lanzó a la serpiente Dios, nada más le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y todo lo demás que le dice. Y dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Pero vemos que aquí el hombre sí le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás. Aquí es muy importante que nos demos cuenta que a quien directamente Dios le había dado esa orden era a Adán y que a él le había dado la autoridad y que por eso en esta parte de la palabra es a él al que le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces vemos que Dios le da la autoridad al hombre y el hombre pues no debe de obedecer a la mujer, ¿verdad? El hombre no debe de obedecer a la mujer porque al obedecer el hombre a la mujer, él está pecando contra Dios porque Dios le dio la autoridad al hombre. Entonces vemos que esto es algo muy importante. Una cosa es que la mujer tenga voz y voto, ¿verdad? Que se le tome en cuenta su opinión, si está de acuerdo o no está de acuerdo en alguna toma de decisión. Pero otra es que el hombre pues haga lo que le dice la mujer. Y fíjense que aquí le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
Y aquí es algo muy grave porque Dios le había dicho directamente a Adán que no comiera de ese árbol que estaba en medio del huerto. Entonces Adán, en vez de obedecer a la voz de Dios, obedeció a la voz de la mujer. Entonces aquí ya estamos viendo esto que es muy, muy importante. Aquí se terminó el tiempo. Vamos a seguir hablando acerca de esto, de esta parte que es muy importante la próxima semana. Así es que vamos a hacer la oración final. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos. Y vamos a decirle: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que me ayudes a entender esta parte de la palabra que viene para la mujer. Si tú eres mujer, di que viene para mí. Ayúdame a ver esto en mi vida. Y yo no quiero esto. Y te pido que me ayudes a ser obediente a tu palabra. Y que tú quites toda esta maldición de sobre mi vida. Porque yo quiero tener el diseño original con el que tú creaste a la mujer. Te pido que me ayudes a ser una mujer que esté enfocada en buscarte, en conocer de tu palabra, para que cada día yo sea una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, y que así mi vida sea de acuerdo al diseño con el que tú me creaste. Y te pido que yo sepa entender ese diseño que creaste para mí, de ser la ayuda idónea para mi esposo. Enséñame a no pasar sobre su autoridad. Enséñame a ser una buena hija de Dios. Ayúdame a entender por eso el diseño con el que creaste a la mujer, y que yo pueda hacer las cosas bien y que sea esa ayuda idónea de mi esposo. Y por favor te pido que me ayudes a entender la autoridad, que la autoridad la tiene Él, y que yo sea una persona entendida que pueda sujetarme a esa autoridad. Para que esa maldición sea rota y yo tenga una buena vida aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si tú aún no has hecho la oración de fe, mantente ahí y vamos a hacer la oración de fe. Vamos a decirle: en el nombre de Jesucristo yo confieso que soy pecador, y yo, y en el nombre de Jesucristo, tomo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Señor Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Entra a morar a mi corazón y lávame con tu sangre de todos mis pecados, para que yo pueda comenzar una nueva vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Shalom, bendiciones para todos, que tengan una excelente semana y muy bendecida, y estaremos aquí, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Amén. Y recuerda darle like al video si llegaste hasta aquí.